Gracias, presidenta. Bueno, llegamos por fin a la última función. Hoy se termina este entretenimiento que nos propuso el oficialismo. El diputado Moró, en su alocución de recién, al final, y después de haber errado muchos martillazos, al final dio uno en el clavo, cuando aludió a las posibles causas políticas en relación con esta investigación que hemos llevado adelante. Y la verdad es que ahí acertó, porque ahí está la verdadera causa de esta investigación y a su vez la verdadera razón por la cual debe ser desestimada la investigación. Ya lo dije y lo expliqué alguna vez, pero dado que estamos en el final, tengo que reiterar esa explicación. Este juicio político, esta investigación orientada a un juicio político se inició para disimular y para justificar el incumplimiento de una decisión de la Corte Suprema. Esta es la verdad. En diciembre del año pasado, el 21 de diciembre más exactamente, la Corte Suprema dictó una medida cautelar por la cual le ordenó al Gobierno Nacional restituir a la Ciudad de Buenos Aires una parte de la coparticipación que le había quitado arbitrariamente. Y todos ustedes recordarán que lo primero que dijo el presidente de la Nación fue que no pensaba cumplir la sentencia de la Corte. No estaba ni en su ánimo, ni en su espíritu, ni en sus ganas cumplir la sentencia de la Corte Suprema. Como si esto fuera discrecional, como si fuera optativo cumplir o no una sentencia de un tribunal y más de la Corte Suprema. Pero muy alegre y muy suelto de cuerpo, el presidente, que la va de profesor de Derecho, dijo que él no pensaba cumplir la sentencia de la Corte Suprema porque no estaba de acuerdo. Después ofreció una cosa de pagar con bonos, no sé qué. Pero lo cierto es que la primera reacción fue esa, no cumplir la sentencia de la Corte. Esto ocurrió en los últimos días de diciembre del año pasado. Entonces, en los primeros días de enero, el presidente, para justificar semejante exabrupto, semejante alzamiento contra la Constitución, contra la división de poderes, contra el Estado de Derecho, promovió este juicio político, al que después se plegaron alegremente los gobernadores, con unos argumentos absurdos, a los que después voy a hacer referencia, y por supuesto la bancada oficialista. Esa decisión de la Corte, que el presidente dijo que no iba a cumplir y que es la verdadera razón de esta investigación que hemos hecho a lo largo de todo el año, tiene también su historia, que había comenzado unos meses antes, cuando la policía de la provincia de Buenos Aires produjo algo parecido a un alzamiento, a un amotinamiento, inclusive llegó a rodear la Quinta de Olivos, donde vive el presidente, en demanda de aumentos salariales. Y como al parecer la provincia de Buenos Aires no tenía fondos para dar esos aumentos, el presidente no tuvo mejor idea que dictar un decreto por el cual redujo a una mínima parte la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y le transfirió íntegramente todos esos fondos a la provincia de Buenos Aires. Fue el decreto 735, que es el que originó el juicio que la Ciudad de Buenos Aires le inició al Estado Nacional y que derivó en esa medida cautelar dictada por la Corte. Pero entonces, esta es la verdadera razón por la cual se inició el juicio político. Este juicio político no se inició por ninguna causa de mal desempeño o de excesos o de arbitrariedades. Esta investigación se inició para justificar y para disimular el incumplimiento de una decisión de la Corte. Incumplimiento que se mantiene hasta el día de hoy, porque a pesar de que ha transcurrido un año desde esa medida cautelar dictada por la Corte Suprema, al día de hoy
el Estado Nacional sigue sin cumplir la medida cautelar. Lo cual nos lleva a la conclusión de que acá a quien habría que hacerle juicio político es al presidente de la Nación, no a la Corte Suprema, es al presidente de la Nación por no cumplir una sentencia, una decisión de la Corte Suprema. Esta es la verdadera razón y la verdadera causa. Después, para revestir un poco la presentación, se agregaron otros fundamentos. Se trajeron a discusión sentencias de la Corte que tenían 5 años de antigüedad, 5 años durante los cuales a nadie se le había ocurrido ni promover el juicio político, ni denunciar el mal desempeño, ni nada que se le parezca. Entonces se agregaron así una causa vinculada a la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura, que tiene ya 2 años, se agregaron algunas causas vinculadas a la aplicación de la ley del 2x1, y se agregaron también razones referidas al supuesto mal funcionamiento de la obra social del Poder Judicial. Pero la verdad de por qué se desarrolló esta investigación a lo largo del año es esa, es la que acabo de decir. La verdad es la decisión del presidente de la Nación de no cumplir una sentencia de la Corte Suprema que sigue incumplida hasta el día de hoy. Ahora, esto solo debería bastar para desestimar la investigación y para desestimar la posibilidad de iniciar un juicio político. Porque está claro que el único fundamento de esta investigación fue la no coincidencia o la disconformidad del presidente de la Nación con una sentencia de la Corte Suprema. Y sin perjuicio de que otros diputados de nuestro interbloque se van a referir de manera más pormenorizada a los fundamentos de la acusación, quiero detenerme en algunos, porque son tan ridículos, son tan traídos de los pelos, que demuestran con toda claridad la sinrazón de esta investigación. Por ejemplo, en el caso de la causa Colegio de Abogados, que es esa causa que tiene ya 2 años de antigüedad, por la cual la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley 26.080. Se dice, por ejemplo, que una de las causales de mal desempeño es no haber seguido el dictamen del Procurador General. Pero ¿quién fue el genio que puso esto en el dictamen? Cualquier alumno que entra a la Facultad de Derecho al segundo día se entera que los dictámenes del Procurador General no son obligatorios para la Corte. Son una opinión que la Corte puede seguir o no. Y si ustedes revisan los repertorios de jurisprudencia de la Corte, se van a encontrar con que hay millones de fallos en los cuales la Corte Suprema sigue la opinión del Procurador y hay otros millones de fallos en los cuales la Corte Suprema no sigue la opinión del Procurador. De modo que ese argumento es absolutamente ridículo. También se dice que la Corte emplazó de manera no sé qué al Congreso, que interrumpió el proceso legislativo destinado a dictar una nueva ley orgánica del Consejo de la Magistratura. ¿Qué proceso legislativo interrumpió? Si desde que la Corte dictó el fallo hasta ahora no hemos tenido una sola reunión, ni de comisión ni de nada, destinada a considerar una nueva ley orgánica del Consejo de la Magistratura. Porque tal vez alguien dijo que el plazo de 120 días era exiguo, pero ya llevamos 1 año desde que la Corte dictó esa sentencia y no hemos hecho absolutamente nada. Y acá está mi amigo, el presidente de la Comisión de Justicia, que no me va a dejar mentir. Entonces, aquí hay más responsabilidad nuestra y del Congreso que de la Corte Suprema, porque la verdad es que si se produjo esa reviviscencia de la ley 24.937, a la que también me voy a referir, es más por responsabilidad nuestra que de la Corte Suprema. ¿Qué hicimos nosotros para dictar una nueva ley orgánica del Consejo de la Magistratura que evitara que Rosati se entronice como presidente del Consejo de la Magistratura y que evitara todas las calamidades que ustedes le atribuyen a la intervención o a la actuación de Rosati en el Consejo de la Magistratura? No hicimos nada.
No hicimos nada, ni siquiera tuvimos una reunión para analizar un posible proyecto de nueva ley orgánica del Consejo de la Magistratura. Y a propósito de la reviviscencia, es una consecuencia normal en algunos casos en los que la justicia declara la inconstitucionalidad de alguna norma, que vuelva a regir una norma anterior. Esto, para no ir demasiado, hay muchísimos ejemplos, pero para no ir demasiado lejos, la Corte lo había hecho recientemente en los casos Rizzo y Uriarte. Sin embargo, parecía que en ese caso a nadie le molestó. Otro de los argumentos definitivamente ridículos es el del perjuicio a las provincias vinculado con la coparticipación. Ese perjuicio es absolutamente inexistente. En primer lugar, porque la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires sale de la coparticipación primaria de la Nación. De modo que las provincias no tienen ni arte ni parte. Para las provincias es lo mismo que la Nación se lo gaste en cualquier cosa o se lo dé a la Ciudad de Buenos Aires. Pero además, porque algunas provincias ante esto dijeron, no, pero si ese dinero lo tuviera la Nación, nos ayudaría a nosotros, nos ayudaría con obras, con cosas. Pero eso también es imposible, porque desde el primero hasta el último centavo que la Nación le sacó a la Ciudad de Buenos Aires, se lo dio a la provincia de Buenos Aires. De modo que las provincias, el resto de las provincias, las miraron por TV. Sin embargo, dicen que eso los afecta. La verdad, una ridiculez absoluta que solo se justifica por la obsecuencia que los gobernadores provinciales suelen tener respecto del Poder Ejecutivo Nacional. También que se produjo una modificación presupuestaria sin ley. ¿Pero qué es esto? ¿Ustedes no saben que el presupuesto a lo largo del año, ahora, el año pasado, el anteaño y toda la vida, el presupuesto a lo largo del año se modifica cientos de veces, decenas y cientos de veces? Lo hace el presidente por DNU, lo hace el jefe de gabinete por resolución. Y además, en todo caso, admitiendo que sea cierto que se modificó el presupuesto, ¿en qué renglón del presupuesto estaba darle todo ese dinero a la provincia de Buenos Aires? ¿Me lo explican? Eso también modificó el presupuesto, darle todo ese dinero que se le sacó a la Ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires. Pero esa modificación presupuestaria, como es para que Kicillof sostenga su revolución populista, no parece afectarlos. Por último, quiero hacer una referencia a otra cosa que también se dijo y que demuestra toda la sinrazón y la falta de fundamento de esto, que es lo de la ley de medidas cautelares. Se ha machacado muchas veces en que la Corte Suprema, cuando dictó esa medida cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires, no cumplió con la ley de medidas cautelares. Miren, hay una jurisprudencia de la Corte Suprema que no es de ahora, sino que tiene más de 100 años, de acuerdo con la cual la Corte tiene muy resuelto, insisto, desde hace más de 100 años, que la ley ordinaria no puede modificar los alcances y extensión de la jurisdicción originaria de la Corte Suprema. Esto, si ustedes van a los repertorios de la Corte Suprema, van a encontrar decenas de miles de fallos que así lo dicen. Por ende, la Corte Suprema no aplicó la ley de medidas cautelares para dictar la medida cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires porque tiene dicho desde siempre que esas modificaciones legales no afectan la jurisdicción originaria de la Corte. Y no la aplicó. Pero esto es coherente, esto se corresponde con la jurisprudencia de la Corte Suprema desde el inicio, desde que se instaló la Corte Suprema en 1862. Entonces, estas cosas muestran lo endeble de los argumentos. Carecen de fundamento. Entonces, si unimos un origen absolutamente político en la denuncia, que nada tiene que ver con el mal desempeño de los jueces, con el supuesto mal desempeño de los jueces, sino que tiene que ver con la decisión de no cumplir una sentencia de la Corte Suprema porque al gobierno no le gustaba. Si a ese origen espurio, si a ese origen que de ninguna manera justifica una investigación de juicio político, si a ese origen espurio, insisto, le agregamos la endeblez y la sinrazón de los argumentos, la verdad es que la conclusión a la que tenemos que llegar es que no queda otra posibilidad más que rechazar
el pedido y el planteo de juicio político y archivar las actuaciones. Esto es concretamente lo que nuestro interbloque pide, Presidenta, no solo por estas razones que acabo de exponer, sino por las que además van a exponer otros diputados en el transcurso de la reunión. Gracias.